Buenas a todos, lectura del Salmo número 50. Dios juzgará al mundo. El Dios de dioses Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y de los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que hoy olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9, lo que están escuchando por YouTube. Y como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. Y este sábado le ha tocado a la hermana Estefanía leer el salmo número 50. Muchísimas gracias a la hermana Estefanía por la lectura del salmo número 50. Y vamos a dar una breve explicación sobre este salmo en estos 17 minutos. Este salmo, vemos ya que empieza el Señor hacia su pueblo, haciendo una reprensión. ¿A qué? Aquellos que le adoran dentro de su pueblo en el templo, pero están deshonrando, podríamos decir, con su vida, son insinceros, hipócritas, podríamos decir, y llevaban a cabo solamente un mero ritualismo religioso hipócrita, por decirlo, ¿no? Y ellos se sostenían que con eso Dios iba a estar satisfecho nada más, con meros ritos religiosos, pensando que Dios pensaría como ellos nada más. Pero vamos a ver que no es así en todo este salmo, ¿no? Entonces, vamos a ver el título de este salmo. Yo lo tengo como Dios juzgará al mundo. Es un salmo de Asaf. Entonces empieza, acuérdese, voy a ir a grandes rasgos nada más, a grandes rasgos. Y es importante que podamos entender esto. Cuando dice Dios juzgará al mundo, ahí es una traducción de la Biblia. En este caso yo tengo la Reina Valera. Hay otras que no sé, de las Américas, que dice Dios juez del justo y del impío. ¿Ve? Creo que de las Américas tiene una traducción mejor. Dios juez del justo y del impío. A mí me gusta más de la América. No recomiendo ninguna, ojo. Pero Dios juzgará al mundo de la Valera, aunque yo defiendo mucho la Valera,
pero en este caso me gusta la de las Américas. Dios, el juez del justo y el impío. Y eso es lo que habla un poco, porque el salmista lo que empieza haciendo está mostrando o anunciando cómo Dios aparece a su pueblo de Sion. Podríamos decir también a la iglesia, pero estamos hablando en el contexto de esa época. Y empieza anunciando que él va a pronunciar o pronuncia un juicio sobre ellos, sobre su pueblo. Ahora vamos a ver por qué llegamos a esta conclusión, amado, no es el mundo. Porque está hablando de un pueblo, vamos a decir, que está bajo el pacto, de que juró un pacto con él. Aunque el mundo está bajo un pacto de obra quebrantado, acá está hablando de otro pacto que hizo con ellos. Entonces es importante que podamos entender eso. Entonces el juicio podríamos decir que toma una forma en dos caminos, podríamos decir. Primero, como dice las Américas, primero a los justos, y eso los va a exhortar, podríamos decir, a ellos que sigan en la adoración espiritual que él requiere. Si vemos ahí en los versículos que nos muestra nuestras escrituras, a 14 y 15, bueno, él dice que si siguen así, cuando lo invoquen, él lo va a librar, ¿sí? En el sentido que ellos sigan así. Ahora hay otro, vamos a decir, este juicio también toma otra dirección, podríamos decir, hacia los malvados, que son severamente reprendidos. ¿Por qué? Porque ellos hacían lo mismo, pero en el sentido hipócrita. No querían la dirección. Entonces, para que ustedes puedan entender en el contexto, lo voy a traer para esta época. Es que como una iglesia visible, ¿vio? Dentro de una congregación, un lugar, hay gente salva y no salva. O sea, hay gente que solamente es un mero ritualismo, nada más. Pero acuérdese lo que dice en el Nuevo Testamento por Pedro, 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa del Señor. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces este juicio empieza, podríamos decir, para nosotros, para purificarnos de los pecados, de la ignorancia, mostrarnos ciertos pecados. Y entre ellos, por supuesto, está gente que están ahí metida y vamos a decir, no aceptan la corrección. Entonces otros tienen un mero ritualismo, un formalismo, nada más. Voy a aclarar algo antes de empezar con este contexto histórico ahí. En el nuevo pacto, nosotros, acuérdense, porque estamos en el nuevo pacto, yo estoy hablando de otro pacto, por acá dice, llamó a los santos. 17 minutos no da para hablar un salmo, ¿sí? Pero quiero que entiendan esto. Cuando habla ahí de que él reúne a sus santos, yo no me acuerdo el texto, creo que es en el versículo número 5, juntadme a mis santos. Amado, la palabra santo ahí no significa solamente como en el Nuevo Testamento, que solamente son los escogidos, los santos apartados. Ahí, en el antiguo pacto, los santos eran ellos todo el pueblo que estaba apartado. Pero en ese pacto, en esa circuncisión, que estaban todos apartados, pero no eran salvos todos. Acuérdense cuando vimos teología pactual. ¿Se acuerdan? Entonces, el pacto mosaico y el pacto dicotómico abrámico. No sé si se acuerdan. Entonces, no todos eran en ese pacto salvos. No es como otros reformados dicen que en el nuevo pacto hay salvo y no salvo. No, hay solamente salvo, regenerado. Pero en este pacto, cuando dice santos ahí en el versículo número 5, juntame a mis santos, es el pueblo que estaba apartado de otros pueblos. Eso es importante que podamos entender. Pero en el nuevo pacto, para que podamos entender nosotros, hay un juicio, pero no un juicio para condenación el nuestro, no es como este, sino no se decide nuestro destino eterno. Nuestro destino eterno se decide de este lado del sol cuando usted decide rechazar o no rechazar. Por eso Pablo predicaba de una escatología, ya que usted podía saber dónde iba. El judío no sabía, tenía que esperar hasta el final a ver cómo estaba la balanza de sus obras. Pero nosotros sí podemos confiar en el sacrificio de Cristo, así que no se asuste por esto, porque es una obra, vamos a decir, que ya ha hecho el Señor Jesucristo. Ahora, sin embargo, sí hay un juicio para nosotros, que Pablo lo llama el tribunal de Cristo en Romanos 14:10 y en 2 Corintios capítulo 5:10, pero no es para salvación, sino que nuestras obras, motivos, lo que los dones y las cosas que nos dio el Señor van a mostrar, vamos a decir, o la recompensa que algunos le dicen, o algunos le dicen la autoridad que el Señor le va a dar cuando Él venga. Pero no es para condenación, más allá de eso de que difieren algunos de eso que dije yo. Pero esto está hablando del antiguo pacto y en eso estaban los santos. Eran todos, vamos a decir, los que estaban ahí adentro, ¿sí? Pero no todos eran salvos. Por eso es importante que hagamos una diferenciación
entre el antiguo, este pacto y este, ¿sí? Entonces es importante. Dicho esto, voy a continuar un poco más sobre esto. Él sigue hablando sobre esta, vamos a decir, sobre esta persona que era hipócritas y los justos. Así hace un poco, el juicio va a venir así. Entonces, pero es con el pueblo ese que estaba ahí. Sus pecados, todo lo que había en ellos, que hacían hipócritamente. Gente que hacía un sacrificio por hacerlo, nada más. Vio como dice, creo que, yo no sé si dice en Isaías, a ver, Isaías 50, no, Isaías 1, que dice, cuando fíjese, llamamiento al arrepentimiento verdadero. Y él le dice que no quiero sangre, ni buey, ni oveja, ni macho de cabrío, quien demanda está de vuestras manos, que venía a presentaros delante de mí, etcétera. Isaías 1. ¿Por qué? Si él los mandó. Pero lo que sucede es que siempre estaban en lo mismo, haciendo meros rituales nada más. Externos, podríamos decir. ¿Sí? Y termina este salmo con una conclusión, va a decir, una palabra de aliento a aquellos justos y una advertencia final a los malvados que van a ver al final. Voy a tratar de apurarme, así puedo dar en esto que tengo, en estos 8 minutitos, un poco de todo. Y esto fue una breve, rapidísima introducción, aunque no crean. Bueno, es un salmo entonces de Asaf, como Salmo 73, no sé si se acuerda, que era alguien que había puesto a David, que era como un superintendente de los levitas, para que se pueda entender. Y él lo había asignado, este hombre, en un ministerio de alabanza, ante el arca. Primera de Crónicas 16, etcétera. Entonces, ahora sí me voy a meter de lleno en el Salmo. En el Salmo número 5, entonces yo estaba diciendo que son mis santos. No todo Israel, no era todo el Israel, vamos a decir, piadoso, espiritual, apartado, no es ese. Sino que todo Israel había sido apartado en esa época. Toda la nación, ¿sí? Ahora es importante. Todos aquellos que profesaban ser siervos, podríamos decir, del Señor, ¿sí? Acuérdense de esa época en ese pacto. Entonces él sigue hablando ahora de que viene a proclamar un juicio de Israel. Pero para esto convoca a todo. Es una forma de decir a él que convoca a toda la tierra. Como que pone testigos. Todo, ¿sí? Todo pone un testigo ante él, ¿sí? Y que no va a callar, va a haber un fuego consumidor. Va a purificar a aquellos que son y los que no son, ¿sí? Y ya empezaba por el pueblo de Dios este juicio. Entonces dice que un juicio justo. ¿Por qué? Porque él es un Dios justo. Y al ser un Dios justo iba a ser un justo juicio. Más adelante veremos la segunda venida que va a haber otro juicio también. También un juicio de las naciones. Creo que Mateo 25, del 31 al 40 habla de un juicio también. Todo van a compadecer. Nosotros ya lo expliqué. No un juicio para condenación, sino para mostrar las obras, vamos a decir, de cada uno. Porque la salvación no es por obra, sino por la obra que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, este juicio venía en esa época contra ellos, de esta gente, vamos a decir, malvada, y entonces dice que escuchen, versículo número 7, que escuche, pueblo mío. Entonces, pueblo mío, y hablaré. No está hablando al mundo, como dice otras traducciones de la Biblia, aunque nos ayuda un poquito esas traducciones, ahí arriba esos títulos hay que tener cuidado. Entonces no es a todo el mundo, sino al pueblo mío, que pongan atención, voy a hablar, dice, y no te reprenderé por tu sacrificio, holocausto, le dice, etcétera, o por descuidar el ritual externo de la religión que estaban haciendo ellos, el sacrificio, eso lo hacían bien ellos, bien a la mañana, a la tarde, todas esas cosas lo hacían bien. No te estoy reprendiendo porque si vas a la iglesia, porque si estudias, o porque te ayudas en la obra. No te estoy reprendiendo por esas obras externas, o por el culto que se hacía nacional, que el Señor le mandaba matutino, después a la noche. Todas esas cosas, va a decir, lo hacían bien ellos, pero no eran aceptables a Dios. ¿Por qué? Por la disposición de su corazón, amados. Y él sigue en el versículo número 9, dice, no tomaré de tu casa becerro ni machos cabríos. No, porque dice, no quiero eso, no, todas esas cosas son mías. ¿Tú crees que me puedes agradar con un corderito que matas nada más y con esto con esto lo complazco? ¿Vio cuando alguien le da algo a una persona y lo quiere comprar? Algo. No, Dios no se lo compra, dice, pero haciendo un mero sacrificio. Lo que tú no entiendes es que ese sacrificio está apuntando a algo más elevado. Este es solamente un tipo de un antitipo que va a venir, o sea, de lo que iba para que tú te arrepientas, creas en ese sacrificio, veas tu dolor por tus pecados
Y bueno, no entendían ese en el sentido espiritual. No lo recibiré, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ¿para qué me quieres dar eso si yo soy el dueño de todo? Yo creé todo. Yo necesito que tú me hagas mi creación un sacrificio con la mente. Entonces no ha entendido nada. Él de alguna forma muestra, acuérdense, los israelitas, los sacerdotes comían de lo sacrificado, de eso que se hacía. Bueno, él de alguna forma, para que pueda entender, dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti. ¿Por qué? Porque yo soy he creado todo, no necesito nada. No has entendido esto. Y eso es lo que él los reprende a ellos, al pueblo de ellos. Hay un solo sacrificio que el Señor acepta, que vemos nosotros en Hebreo o en todas otras partes, en Hebreo 10 especialmente, que se hizo un sacrificio una vez y para siempre. Y eso apuntaba a Cristo, amados. Entonces, perdón, aquellos que hacen una verdadera alabanza o en espíritu y en verdad son los que le agradan al Señor. Miren, creo que es en Juan capítulo 4, me estoy adelantando, pero es el único sacrificio que el Señor acepta. Fíjese cuando el Señor hablaba con la samaritana. Dice así, la samaritana, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amados, como el sábado que viene que tengo que hablar, en el Salmo 51, me va a tocar, es un salmo, creo que fue con el que el Señor, hasta donde tengo memoria, me dio vida. Dice, un corazón contrito y humillado no despreciaré. No un mero ritualismo, dice acá. No se trata de eso. En el versículo 16 en adelante ya empieza, pero al malo dijo. ¿Qué tienes que hablar? Amados, de acá en adelante, porque me quedan 3 minutos nada más, pareciera como que Dios hace un cambio abrupto, radical, y de ahí se va, podríamos decir, al mundo, a juzgar. Bueno, ya juzgó al pueblo, ahora va a juzgar. No, sigue con su mismo pueblo, un pueblo del pacto, que lo va a juzgar por su iniquidad, aquellos que estaban dentro de ese pueblo, diciendo que ellos, ¿qué tienes que hablar tú de mi ley? El mundo no habla de las leyes del Señor. Son muchos que hablan de la ley y esto y aquello, incluso enseñan. Usted váyase a Romanos capítulo 2 y lo va a encontrar a los judíos, queriendo enseñar, maestros de maestros, guías de ciego. Su vida era muy diferente y su conducta a lo que ellos decían. Eran totalmente desobedientes ellos a la palabra, pero hablaban del pacto. Dios esto, de alguna forma se gloriaban del pacto, pero hay que tener cuidado, amado, con la seguridad de la salvación. Cuando hable de Primera de Juan más adelante, es bueno, tenemos que lograrla, pero los extremos son malos. Cuando una vive un total libertinaje, es preferible, a veces digo, una persona que se duele porque peca y sufre, que aquel que cae y no pasó nada. Estas personas hay que tener cuidado, hay que hacer un autoexamen. Dios lo está llamando a ellos antes de que venga el juicio, porque no me da tiempo en estos minutitos, de hablarle, por medio de la palabra. Cuando la hablas, que sea un espejo para que puedas vernos, a ver si refleja, vamos a decir, lo que estamos diciendo. Entonces eso, que hay una regeneración en la vida, mostrar de verdad, aunque nosotros no somos perfectos, amados, pero debemos aborrecer lo que hay, o lo que hay, el pecado. Pero esta gente solamente tenía un mero ritualismo externo. Y enseñaba nada más, externamente. Pensabas que eras como tú, dice. No habían visto la santidad de Dios, la separación. Y dice que él se cayó. A mí no me da tiempo de hablar, pero yo me gustaría que ustedes que en sus casas vayan a Primera de Pedro, a Pedro, y en el capítulo número 3 y en el versículo número, del 9, antes, porque me quedan 30 segundos, él dice que no retarda su tardanza. Lo que está buscando que él es paciente. Ellos tomaron la paciencia como que no pasa nada, Dios no ve nada. Pero estaba que se vuelvan, como dice Romanos capítulo 2, versículo 1 al 6, esos judíos. Entonces, hoy una urgencia para ellos, para que tengan esta oportunidad de considerar y pensar. Así que alabanza
al Señor de un sincero corazón por el sacrificio que Cristo hizo, no por un mero ritualismo, amado. Nos vemos el domingo que viene con el Salmo 51. Que tengan un bonito día.